Bueno, pues me confirma nada más si ya pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Creo que ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sesión. Y esta sesión, recuerden que corresponde a la segunda de lo que sería nuestra primera semana del módulo 20. Y revisando como siempre el orden del día, lo primero pues es darles la bienvenida, bienvenidos a todos los que están aquí conectados y bueno, gracias a todos los que van a revisar también posteriormente la grabación. Recordarles las reglas de una etiqueta para los compañeros que están presentes. Recuerden levantar la manita cuando quieran participar y dirigirnos con respeto a todos los participantes. Como siempre, o bueno, como en la sesión anterior, tenemos la sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos dado respuesta a todas sus dudas, vamos a dar por terminada nuestra sesión. Les comenté en la sesión pasada esta parte del uso de la inteligencia artificial en sus trabajos. Por ahí si quieren revisarlo es prácticamente lo mismo y que tomen este módulo como una capacitación que como un módulo de estudio donde vamos a ver precisamente la parte de cómo elaborar sus actividades con base en un instructivo, que en este caso serían nuestras instrucciones de cada una de nuestras actividades durante estas 4 semanas. Les había mencionado que para para la revisión de las actividades ya para la segunda sesión íbamos a ir directamente a lo que sería la parte de cómo lo realizaré para ir dando de manera directa respuesta a las dudas que les hayan surgido a partir del día miércoles. Y bueno, no, el título de nuestra actividad integradora 1 es contaminación del agua. Ya entrando directamente en la parte de cómo le realizaré, el primer punto que tenemos nos dice que en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es la que de aquí abajito, aquí tiene su nombre, tabla 1, tenemos que realizar o tienen que realizar un monitoreo durante 3 días de todas sus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas como tales productos. Estas 3 sustancias químicas, recuerden que les mencioné que se refieren a 3 ingredientes de cada uno de las sustancias químicas precisamente que ustedes están utilizando. Sí, Leticia, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahí tengo una duda. Yo puse mis productos que ocupo y atrás vienen los ingredientes. ¿Son esos los que tengo que poner o tengo que investigar en internet qué es lo que contiene y poner mi cita o solamente así los que vienen atrás del producto? Ok, buena pregunta. Si tú consultas en internet lo que contiene, porque también pueden hacer esa consulta, como bien lo dice su compañera, en internet de los ingredientes de el producto que ustedes estén ocupando y que estén colocando en su tabla. Entonces, no es necesario que referencien cada uno de los ingredientes. Lo que sí es que es importante, bueno, que investiguen los tres ejemplos, ya sea directamente de la etiqueta en la parte posterior o en la parte frontal. A veces traen algunos los ingredientes y bueno, que ahí y que también investiguen lo que sería su clasificación. Hasta ahí con eso sería suficiente. Muchas gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces repasamos de manera rápida lo que habíamos revisado acerca de nuestra tabla.
habíamos dicho que iban a ser 9 actividades en total, 3 el primer día, de esas voy a tomar una y la voy a pasar para el segundo día y voy a poner 2 diferentes, ahí van a ir 6. Del segundo día voy a tomar una de esas 2 diferentes que incluí y la voy a pasar para el tercero y voy a incluir otras dos diferentes para que tengamos un total de 9, ¿sale? Entonces, eso es en lo que habíamos comentado. Y bueno, el encabezado creo que no les va a dar gran problema. Aquí en la primera fila tenemos el día de monitoreo. En la segunda, que corresponde a el símbolo de número o el símbolo de gato, corresponde al número de actividad por día que estamos monitoreando. Aquí comentábamos precisamente que ustedes pueden tener una lista de números consecutivos o pueden reiniciar la numeración cuando reinician el día. No hay ningún problema. El nombre de la actividad o cuál es la actividad que están realizando, que tampoco es problema. La frecuencia, pues ahí sí no es independiente de cada uno de ustedes, no es algo constante y depende también de la actividad que ustedes estén colocando. El indicar si la actividad contamina o no, nada más, está muy sencillo. Dependiendo de la sustancia, si ustedes utilizan alguna sustancia contaminante o si no utilizan ninguna sustancia. Lo que comentábamos, el tipo de sustancia que están utilizando son 3 sustancias con sus ejemplos de 3 ingredientes cada uno y la clasificación de esos ingredientes que ustedes están colocando, que la clasificación habíamos visto que puede ser físico, un contaminante físico, un contaminante químico o un contaminante biológico. Y aquí precisamente en los contaminantes químicos habíamos visto que pueden dividirse su clasificación en inorgánicos u orgánicos, ¿vale? ¿Dudas con relación a la elaboración de su tabla? Creo que ninguna, ¿verdad? Está bastante sencilla. Entonces vamos al punto número 2. Dice, en un procesador de textos, que sería en Word, elabora un informe de monitoreo con la siguiente información. Empleando tamaño de letra 12 e interlineal 1.5. Aquí les decía que pueden utilizar el tipo de letra Arial porque no está especificado. Y tienen que colocar como primer dato que les solicita su portada con la siguiente información. Su nombre completo y su grupo, ya saben, el nombre de su asesor virtual, el estado en el que viven, su municipio en el que viven y la localidad, si es que no fuera una localidad que pertenece a algún municipio. Tienen que desarrollar o colocar el índice. Recuerden, aquí nos piden que esté integrado de la siguiente manera. La tabla de contenido, que aquí habíamos hablado, que la tabla de contenido se refiere a todos esos puntos que vamos a encontrar dentro de nuestro texto. Y como ejemplo les ponía aquí la introducción, cuerpo del informe, plan de acción. Eso serían, a eso se refiere con el contenido del documento. Y bueno, este contenido del documento debe estar asociado al número de página donde lo podemos encontrar. Esa sería la forma que tienen que elaborar su índice. Es muy sencillo. Tienen que desarrollar una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Aquí habíamos quedado que para esto de las introducciones, las conclusiones o las explicaciones que les piden una extensión, les dije que no iba a tomar realmente en cuenta la extensión, sino que cumplieran precisamente con lo que se les está solicitando. En este caso, para lo que es la introducción, solicitan que indiquen cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Entonces, clima, ya saben, puede ser un clima cálido, húmedo, templado, etcétera. Hay diferentes tipos de clima, ¿vale? Entonces lo indican e indican las condiciones geográficas. Bueno, ya ahí ubicarán o indicarán, bueno, el lugar donde vivo está ubicado en tal parte de la República, se encuentra a tantos metros sobre el nivel del mar, está rodeado por cordilleras o es una planicie, etcétera, etcétera. Eso lo colocan ustedes ahí. A partir de eso,
Después van a indicar cómo influye precisamente el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua. Recuerden que no es lo mismo estar viviendo en un lugar donde hace mucho calor y con poca vegetación a un lugar donde hace mucho calor con mucha vegetación, por ejemplo. Y esas dos cuestiones, claro que nos van a impactar directamente en lo que sería la disponibilidad de agua. Por último, en esta introducción también tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua y alcantarillado en el lugar donde viven. Después nos encontramos otra parte de lo que sería el contenido del documento, que es nuestro cuerpo del informe. Y aquí deben de colocar o desarrollar primero lo que sería la explicación, y aquí nos pide también de media cuartilla aproximadamente, de cómo realizaste el monitoreo. Recuerden que de la extensión ya ahí lo quedó bien explícito de que no importa cuál sea la extensión, siempre y cuando cumplan con lo que se les solicita. Y de la explicación les comentaba que tienen que guiarse precisamente con el encabezado de lo que sería su tabla. Entonces ustedes pueden indicar en el día 1, monitoreé tantos números de actividades, dentro de las cuales pues ya ahí mencionan una actividad, mencionan la frecuencia de esa actividad, mencionan si contamina o no, para dar un ejemplo, algún ejemplo de sustancia contaminante que ustedes utilicen en esa actividad, puede ser uno, puede ser dos, los que ustedes consideren, y los ingredientes de esa sustancia contaminante, así como también indiquen cuál sería la clasificación que, que tiene o que tendrían esos ejemplos que ustedes van a mencionar en su descripción de la tabla de monitoreo y del ejercicio de monitoreo. Y después de esta descripción de la explicación del monitoreo, van a incluir precisamente, así como la llenaron ya, su tabla de monitoreo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. Bueno, sigamos avanzando entonces. Plan de acción. Y este plan de acción hay que desarrollarlo encaminado o con base en el uso sustentable del agua. Y lo primero que nos piden es definir nuestro objetivo para nuestra estrategia de acción. Aquí les comentaba que como va a estar enfocado en el uso sustentable del agua, tenemos tres, o nos mencionan o nos colocan tres objetivos que están enfocados precisamente al uso sustentable del agua, que puede ser el primero, reducir el consumo de agua; el segundo, reutilizar el agua que ya fue empleada; y por último, disminuir la carga de contaminantes que se vierten al drenaje. De aquí ustedes tendrán que elegir uno, dos o tres, dependiendo de su contexto donde vayan a desarrollar su objetivo. Esto es, recuerden que si ustedes identifican que en su casa gastan mucha agua o que utilizan muchas sustancias contaminantes, o ya utilizan pocas sustancias contaminantes y precisamente no utilizan tanta agua, pero les gustaría todavía aún mejorar ese consumo de agua reutilizándola, bueno, aquí elegirán alguna de estas tres opciones. Y con esto darán respuesta a la primera parte o estos primeros 3 puntos de lo que sería su plan de acción, que sería indicar cuál sería su objetivo de estrategia. Una vez que seleccionan este objetivo de estrategia, viene el siguiente punto número 2 de este plan de acción, donde tienen que describir de manera detallada 3 acciones personales para lograr sus objetivos. Recuerden que si aquí tienen más de un objetivo, por ejemplo, si tienen 2, reducir el consumo de agua y disminuir la carga de contaminantes, en sus acciones tienen que mencionar cómo van a estar
realizando sus acciones para lograr esos dos objetivos, ¿vale? Entonces, si ocupo uno, bueno, ya ahí coloco 3 acciones en las que me van a permitir llegar a ese objetivo. Si tengo 2 objetivos, esas 3 opciones tendrán que estar relacionadas y enfocadas para cubrir esos 2 objetivos o 3 objetivos, dependiendo de lo que ustedes elijan. Y por último, tienen que colocar una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y también tienen que indicar los pasos que van a seguir para realizar dicha acción colaborativa. Aquí les comentaba que tengan cuidado en lo que van a proponer o en lo que van a colocar, porque muchas veces algunos de sus compañeros han propuesto el hacer juntas, el transmitir información, el hacer un grupo de WhatsApp. Recuerden que si vamos a partir de una acción individual, ya no puede ser una acción colaborativa. Debe ser acción colaborativa, debe ser que desde cero, o ustedes, o ya sea desde cero, o que ustedes elaboren un plan un poquito más complejo en el cual, bueno, digan cómo llegarían a hacer o a realizar esta acción colaborativa. Pero para eso, obviamente, tendrían que elaborar todo un sistema o un plancito en el que van a involucrar gente y van a capacitar y con qué la van a capacitar y cuál va a ser el objetivo precisamente de esta capacitación para poder tener un aprovechamiento sobre el consumo de agua. Entonces, creo que la segunda es un poco más compleja. Tomen una acción que sea sencilla, que puedan realizar todas las personas que ustedes consideren que podrían involucrar. Igual y no debe de ser compleja. Recuerden que mientras más sencilla es la actividad, pues mejor, porque más personas la pueden hacer sin ningún tipo de capacitación. Un ejemplo sería que yo me pusiera de acuerdo con mis vecinos y mi familia, por ejemplo, para colectar agua de lluvia, ¿no? Eso sería algo muy, muy fácil. Digamos que yo vivo en una serie de departamentos donde tienen escurrimientos por lo que son las tuberías de desagüe que caen, no sé, a una calle o al patio de donde vivo, ¿no? Entonces, pues ya nada más sería ponerme de acuerdo con todas las personas que viven en mi condominio para que podamos aprovechar este recurso. Ese sería un ejemplo. Traten de no tomar los ejemplos que yo les pongo aquí, piensen uno diferente. ¿Dudas con relación a la elaboración de su plan? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, seguimos avanzando. Conclusión. Ok, antes de seguir con la conclusión, voy con su compañera Leticia. Leticia, adelante. Otra vez, profesor. Entonces, la primera son 3 acciones personales y la otra es donde involucre a demás personas. Ajá, son 3 acciones personales, recuerda, enfocadas en tu objetivo de estrategia, y va a ser una acción colaborativa enfocada precisamente en lo que sería el aprovechamiento del consumo de agua, ¿vale? ¿Y los objetivos sería uno o tienen que ser 3 o nada más puede ser uno? Puede ser uno, puede ser dos o pueden ser 3, eso ya tú lo decides dependiendo de lo que tú hayas observado, tanto en tu monitoreo como en tu contexto de uso del agua, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Por nada, ¿alguien más? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a la parte de la conclusión. Y aquí tenemos que dar respuesta o tienen que dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen tu comunidad?
Aquí habíamos mencionado que tienen que investigar si son pozos, si son presas, si son ríos, si es algún tipo de sistema, como les ponía el ejemplo del sistema Cutzamala, que abastece parte de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Ahí están algunos ejemplos. Y traten de investigar aquí el nombre que tiene precisamente este reservorio de agua. La otra pregunta es qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de su tabla de monitoreo. Entonces, aquí tienen que indicar qué tan susceptibles o qué tan fácil sería que estos cuerpos de agua de donde ustedes obtienen el servicio de agua potable se contaminaran por alguna de las sustancias que ustedes ya vieron que están utilizando. Por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y indicar cuál sería o cuál es la importancia de que su comunidad o el lugar donde ustedes viven tenga el servicio de ambas instalaciones. Después de desarrollar su conclusión, ahí mismo en su procesador de textos tienen que incluir sus fuentes de información con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con relación a su conclusión? ¿Todo bien? Creo que está sencilla, no hay gran problema, ¿verdad? Ok, vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante, dice: asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Hasta aquí la revisión de la actividad 1. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, vamos a la actividad 2 entonces. Y la actividad 2 lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Aquí les comentaba que es importante que tengan claros los conceptos de efecto invernadero, cambio climático y huella de carbono, que son los que vamos a estar, con los que vamos a estar trabajando. Como primer punto de nuestra actividad, piden que lean o que revisen el texto que les ponen aquí a continuación, que se llama El costo climático del ganado, y tienen que identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. El punto número 2 nos solicita en una hoja de cálculo de Excel realizar una tabla de registro de su consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Entonces, nuestra tabla debe tener los días de la semana y los gramos consumidos por tipo de proteína. Esto lo vamos a revisar al final porque habíamos quedado que íbamos a hacer un ejercicio. Entonces, ya les tengo listo el ejercicio. Tenemos una nota importante. En caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla. Eso por si alguien no fuera o no comiera carne. Elaboración de las gráficas de Excel también lo vamos a ver en el ejercicio. Aquí nos piden hacer 2 gráficas de Excel. Una gráfica de barras donde se vea el consumo total de proteína por los 3 días en gramos, y una gráfica circular donde esté expresada en porcentaje y se vea también el total por tipo de proteína de los 3 días de monitoreo. Y bueno, ya aquí nos dicen que cada gráfica debe de llevar su nombre y su grupo, deben de estar identificadas. Ahí van a colocar sus datos de su nombre y su grupo. En el caso de la gráfica de barras, debe de llevar su eje X y su eje Y, así como las correspondientes etiquetas de los datos. Eso ahorita lo vamos a ver, así que si por ahí tienen una duda, ahorita la resolvemos.
Siguiente punto, nos dice, con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Y la tabla de equivalencias es esta de aquí abajo. Nota importante, dice, realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel. Incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones. Y aquí habíamos dicho que, bueno, hay que seguir, es importante seguir nuestra formulita, ya que no solo nos sirve para ver qué unidades vamos a tener, sino que precisamente nos indica dónde vamos a estar haciendo las, eh, las cancelaciones según la unidad que querramos manejar al final. En este caso serían kilogramos de dióxido de carbono. Y habíamos mencionado que, bueno, esta parte, en la parte central, lo único que vamos a cambiar son el tipo de proteína que vamos a estar calculando. En la primera parte va a ir nuestro dato de consumo según el tipo de proteína, que puede ser pollo, huevo, pavo, lo que ustedes vayan a calcular. Y en la tercera parte vamos a sustituir el dato de equivalencias. Por ejemplo, aquí se está calculando los kilogramos de dióxido de carbono, es decir, de 700 gramos de pollo, pero si nosotros quisiéramos calcular los gramos, nuestros gramos de nuestros kilogramos de dióxido de carbono con base en nuestro consumo de huevo, el dato que tendríamos que colocar en lugar de 6.9 tendría que ser 4.8 kilogramos de dióxido de carbono porque este corresponde a la equivalencia del huevo. Y así para cada una de las sustancias que vayamos a realizar el cálculo. ¿Tienen alguna duda con relación a la realización del cálculo? Ninguna, ok. Entonces, pasamos al siguiente punto, que sería la elaboración del cartel de divulgación. ¿Qué debe de llevar su cartel de divulgación? Primero su título. Y aquí deben de colocar un título relacionado con su huella de carbono y su consumo. Podría ser mi consumo de proteína y mi huella de carbono, el consumo que deja el consumo de huella de carbono con base en mi consumo de proteína o lo que ustedes consideren que genere una relación entre estos dos conceptos. Después tienen que colocar una introducción. Esta dice que debe ser de 12 a 14 renglones, pero recuerden que con que cumpla con lo que se le solicita, para mí es más que suficiente. Entonces, ¿qué deben de colocar en lo que sería la introducción? Lo primero que nos pide es indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después tienen que describir o indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto, el costo climático del ganado. Entonces, este tercer punto ya lo van a tener prácticamente identificado una vez que hayan realizado pues toda la parte previa de su actividad. Les recomendaba aquí hacer o desarrollar punto por punto para que no vaya a ser que les falte alguno y tenga que ser motivo de penalización en su calificación. Después tienen que incluir un esquema del efecto invernadero, dice, un esquema que tenga las siguientes características, que indique la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero, y no es más que un esquema pues del efecto invernadero, ¿verdad? Al cual le van a tener que colocar abajo o a un ladito un pie de figura, que es una explicación del esquema. Aquí les decía que la explicación debe ser así como ustedes lo estén viendo. ¿Qué pasa con los rayos? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con los gases? Ahí ustedes van a indicar qué es lo que ustedes están viendo. No quiero que me coloquen aquí
una definición de lo que es el efecto invernadero, sino que ustedes lo expliquen de manera sencilla. Es como si lo estuvieran explicando a alguno de sus amigos, a alguno de sus familiares, qué es lo que están viendo o cómo se interpretaría ese esquema. ¿Vale? Eso es lo que quiero que ustedes desarrollen en este punto. Y pues después de que hagan su pie de figura, que es la explicación, ahí colocan su cita bibliográfica de dónde tomaron esta imagen, ¿sale? Tienen que colocar también la cita bibliográfica ahí juntito a su pie de figura. Después tienen que colocar las gráficas, estas ahorita vamos a ver cómo se van a elaborar. Recuerden que estas deben de llevar sus datos de su nombre y su grupo. Y bueno, deben de cumplir con lo que les solicitan aquí, el eje X, el eje Y, las unidades en las que están expresadas cada una. También les solicitan que precisamente cada una de sus gráficas lleve un pie de figura, donde ustedes se expliquen el patrón de consumo que están observando. Y ahí se van a dar cuenta qué tipo de proteína consumen más, quizá qué día fue el día que lo consumieron más, etcétera, ¿no? Ahí eso es lo que ustedes tienen que explicar en 2 regnositos. Posteriormente hay que incluir sus conversiones. Aquí arriba les piden hacer sus conversiones en una hoja de papel y tomarle una foto y colocarle también sus datos. Entonces, esa misma foto la van a incluir en su cartel para que no hagan ahí doble trabajo, que tengan que hacer una tablita. Bueno, pueden incluir la imagen tal y como ustedes tomaron la foto. Y después de que colocan esta imagen, van a colocar un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono. Esto es, ustedes van a indicar el patrón que hay con relación a la generación de dióxido de carbono, que se refiere precisamente a la cantidad de huella de carbono que se está generando, ¿sale? Por el consumo de carne. Después de eso, ya una vez que tienen sus resultados y que colocaron su comentario, van a incluir 3 acciones que podrían tomar con respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumir carne. Recuerden, aquí esas 3 acciones están única y exclusivamente enfocadas en reducir la huella de carbono, pero con respecto a los hábitos de consumo de carne, ¿sale? Si ustedes ponen por ahí alguna otra actividad que esté enfocada o relacionada con la disminución de huella de carbono, pero que no esté relacionada con lo que es el consumo o los hábitos de consumo de proteína, bueno, pues no va a aplicar y ahí va a meritar una penalización. Por último, tienen que incluir, recuerden, aquí no van incluidas en el procesador de texto, sino en su cartel, cuáles fueron sus fuentes de información con base en el manual APA de Prepelina C. ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de su cartel? Por aquí dice su compañera Elizabeth, dice que donde tiene duda es poner sus gráficas en el cartel. Ok, ahí hay de dos, o que las puedan pegar, copiar y pegar, si se las acepta, que yo creo que sí, no habrá problema. Si se los acepta la herramienta que ustedes utilicen, o que las guarden como imagen, ¿sale? Las guardan en su escritorio como imagen y ahí va a estar bien fácil que independientemente de cualquier herramienta que ustedes utilicen, bueno, ya lo único que tienen que hacer es cargar la imagen y no van a tener ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Seguimos avanzando. Tenemos 3 opciones para elaborar nuestro cartel, que sería Canva, Infogram o PictoChart. Y para complementar estos pueden utilizar elementos o herramientas de su procesador de textos. Lo que les decía, pueden por ejemplo hacer un cuadro de texto o pegar ahí una de sus
pegar ahí sus gráficas y ponerle abajo su pie de figura, pie de gráfica, perdón, que le están solicitando, y después agarrarlo y guardarlo como imagen y ya pegarlo, por ejemplo, en su cartel. Ahí es decisión de ustedes, como se les haga más fácil. Y tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y nos colocan precisamente los enlaces según la herramienta que ustedes decidan ocupar, entre Canva, Infogram y Pictochart. Aquí importante también, y recordarles, porque siempre, en serio, siempre por ahí pasa que a alguien se le olvida modificar los permisos de acceso para ver sus carteles. Entonces, si esto pasa, pues normalmente yo les doy oportunidad cuando son las primeras semanas o todas las actividades integradoras. Pero luego suele pasar que también por ahí se les pasa que en el proyecto integrador no modifican los permisos, y obviamente pues ahí sí aplica una penalización, y es más difícil que yo les dé oportunidad porque, como ustedes saben, tenemos un tiempo límite para estar evaluándolos. Entonces, pues al no tener ya tiempo, pues es difícil estar regresándonos a estar calificando pues sus trabajos por cuestiones de que ustedes no autorizan por ahí o no modifican los permisos. Entonces es bien importante que no olviden esta parte de modificar los permisos. Punto 6. Lo que va colocado en el procesador de textos. Pues, como normalmente ustedes le solicitan, es su portada con sus datos, la evidencia de su tabla de monitoreo, que es la tablita que vamos a hacer ahorita en Excel, las imágenes de sus gráficas, que es lo que vamos a hacer ahorita también, eso va a ir en su procesador de textos, la fotografía de sus cálculos de sus conversiones, que eso ya lo revisamos, va a ir tanto en el procesador de textos como en su cartel. Y por último, el enlace a su cartel, que es la instrucción del punto número 5. Entonces, en su procesador de textos va su portada, su tabla de monitoreo del consumo de proteína, sus dos gráficas, la fotografía de sus cálculos de producción de dióxido de carbono y el enlace a su cartel. Recuerden, aquí en este caso no van las referencias o las fuentes de consulta en el procesador de texto, van en el cartel. Si ustedes deciden ponerlas también en el procesador de texto, no hay problema, pero si no van en el cartel, ahí sí les estaría penalizando, ¿sale? Incluyanlas también en el cartel. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a la parte final para ir a ver los ejemplos de la elaboración de las gráficas, ¿sale? Dice: una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargar ese procesador de textos cuidando el formato de guardado, que sea .doc o .docx. Sale. Pues vamos a la parte de el ejemplo de la elaboración de las gráficas. Déjenme les comparto, permítanme. ¿Me confirman si ya lo pueden ver? Excelente. Bueno,
Ahí yo ya les puse datos en lo que sería en esta tablita. Y bueno, ahí en los encabezados, aquí ustedes lo van a poder modificar, ¿sale? Entonces, tenemos por un lado el tipo de proteína que nos van a estar solicitando, que corresponden a los ejemplos o lo que nos ponen ahí en la tabla de equivalencia, ¿sale? Que es el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, carne de res y carne bovina, ¿sale? Entonces, aquí van a ir, o sea, borrarlo tantito. De a 1, de a 2, de a 3. Aquí ustedes le pueden poner lunes, martes y miércoles, miércoles, jueves y viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, domingo no, porque pues ahí les agarrarían mucho las carreras, ¿no? Pero se supone que pues ya los días ya lo tendrían que tener. Y bueno, aquí en esta parte, obviamente, pues van a ir sus datos. Ahora, yo llené toda la tabla, pero esto es nada más para un ejemplo. Recuerden que pues difícilmente vamos a tener una tabla con todos los datos. Si aquí en el tipo 1, por ejemplo, tuviera huevo, y aquí pollo, y aquí queso, bueno, puede ser que en este día no haya consumido nada en estos días no haya consumido nada de queso, ¿sale? Y aquí puedo tener res. Y sí consumir los 3 días res. Entonces, puede ser que tengamos así, puede ser que un día haya consumido o 2 días consumido res, puede ser que un día haya consumido queso y 2 días huevo, etcétera, ¿no? Así puede ser que de una proteína si haya consumido los 3 días, o puede ser que de alguna haya consumido 2 o 1, nada más. Y si no consumí, bueno, pues eso obviamente no lo voy a colocar. Pero pues así está. Si ustedes me entregan una tabla así, pues obviamente no es algo real, porque pues, no vamos a consumir todos los tipos de proteína en esos 3 días, ¿no? Porque pues nadie lo hace. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sumar o tener el dato del total de proteína consumida por los 3 días. Entonces, nuestra suma va a ser por los 3 días por tipo de proteína, el total de consumo de huevo, el total de queso, el total de pollo y cada uno de los tipos de proteína. Aquí yo ya lo hice, ¿sale? Entonces, eh, para estos datos del huevo, pues tenemos este resultado, ¿sale? Estos resultados son las sumas. Ahora, con estos resultados vamos a hacer nuestra gráfica de barras. Lo único que vamos a hacer es seleccionar los tipos de proteína y seleccionar los resultados del total por tipo de proteínas. Se van aquí a la parte de insertar y aquí donde están este ejemplo de las barritas, le dan en la flechita y toman esta primera opción, ¿sale? Y ahí van a tener pues su gráfica ya con sus tipos de proteínas, con su escala. Aquí en el título, pues obviamente van a indicar las unidades en las que está expresada estos resultados de las barritas. Pues aquí ya saben, le colocan las etiquetas y todo lo que les esté solicitando. Sí, aquí ya no hay no hay gran problema, ¿sí? Eso ya ustedes nada más vean qué tanto les están solicitando. Recuerden, esta tabla debe de llevar también sus datos, por lo que es importante que incluyan otro cuadrito de texto donde lleven sus datos, ¿sale? Entonces ya el formato o colores que ustedes le quieran dar a su gráfica ya corresponderá a lo que ustedes decidan hacer, ¿sale? Déjenme eliminarla, creo que hasta aquí no hay problema. Ahora, ¿cómo pueden hacer esto bien rápido una vez que tienen estos datos? Lo hice por medio de una fórmula. Si ven aquí dice sumatorio, pero lo vamos a hacer paso por paso. Voy a eliminar esto
Le voy a poner, voy a seleccionar mi casilla que quiero, donde quiero tener mi resultado. Se van aquí a esta sección que dice insertar función. Van a seleccionar suma y le van a dar a aceptar y les va a aparecer esta ventanita. Para que no se compliquen, lo único que van a hacer es la hacen a un ladito y van a seleccionar todos los datos que ustedes quieren que sume. Y ya, le dan un enter y ahí van a tener el resultado. ¿Sale? Ya nada más para hacer el cálculo de todos los demás, pues lo único que van a hacer es arrastrar hacia abajo y se los va a llenar automáticamente. ¿Sí? Eso es como van a hacer el cálculo para que lo hagan de forma rápida del total por tipo de proteína. Ahora, en la gráfica circular nos pide realizar el cálculo de porcentaje de proteína por tipo de proteína. ¿Sí? Y para hacer hacer este cálculo de lo que corresponde cada uno de los porcentajes, lo que vamos a hacer o lo que tenemos que saber primero es cuál es el consumo total de todos los tipos de proteínas, que lo tengo aquí abajo. ¿Cómo lo hice? Pues de la misma forma, ¿sale? Entonces voy a borrarlo, voy aquí a la parte de insertar fórmula, dice suma, le doy a aceptar y lo que voy a hacer es seleccionar lo que quiero que me suba, ¿sale? Que serían estos. Le doy enter y ahí está mi resultado. Ahora, para poder calcular aquí en el Excel los porcentajes, lo que voy a hacer es dividir precisamente este dato de el tipo de proteína entre el total y me va a dar el porcentaje a que corresponde este tipo de proteína, que en este caso sería el huevo. Después, si quiero saber a cuánto corresponde el queso, voy a dividir el dato del queso entre el total de todos los tipos de proteína y lo voy a tener y así para cada uno, ¿sale? Y pues se hace igual con una formulita que aquí ustedes ya en el video lo van a poder ver y ahorita se los voy a explicar también cómo lo hago, ¿sale? Lo voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo va saliendo en una casilla nueva, ¿sale? Entonces lo primero que voy a hacer es poner el signo de igual y dijimos que íbamos a dividir el total del tipo de proteína entre el total de todo del consumo de todos los tipos de proteína, que sería ¿sale? Le doy enter y ahí ya me arroja un resultado, ¿sale? Pero me arroja un resultado diferente. ¿Por qué me arroja un resultado diferente? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, aquí no va a ser igual que ustedes puedan arrastrar la fórmula y y les va a dar todos los resultados. Entonces, para que puedan arrastrar la fórmula, van a hacer lo siguiente: van a igual colocar sus signos de igual, seleccionan la casilla del tipo de proteína, en este caso la primera, que va a ser, la vamos a dividir entre el total, y aquí cuando seleccionan el total, van a oprimir la tecla F4 y van a aparecer esos signos de pesos. Eso quiere decir que nos va a fijar en esta fórmula este dato de 7640 o el total de consumo de todos los tipos de proteínas. Le dan enter y ahora sí van a seleccionar y van a arrastrar, ¿sale? Ahora, ¿por qué no me da aquí en porcentajes? Bueno, porque recuerden que las casillas hay que formatearlas. Las seleccionan, le dan botón derecho, se van aquí a formato de celda y les va a aparecer esta otra ventanita. Aquí se van a seleccionar la opción de porcentaje y bueno, aquí le dan la posición de decimales que quieren, 1 o 2, vamos a dejarla en 2 para que ustedes puedan ver que precisamente pues, son los mismos resultados y aquí pueden ver que pues, ya tenemos prácticamente los mismos resultados. Ahora, para hacer la gráfica, lo único que vamos a hacer es seleccionar nuestros porcentajes y seleccionar nuestro tipo de proteína, ¿sale? El mismo procedimiento, se van a insertar,
pero en lugar de ir aquí a la opción de gráfica de barras, se van aquí a la de gráficos y bueno, aquí sí ya ustedes seleccionan la que más les guste, ¿sale? Y ahí tendrían ya su gráfica circular. Recuerden, pues aquí le colocan las etiquetas, que son lo que les piden, el tipo de proteína, indican el porcentaje en el que está, colocan sus datos, le ponen su título, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todo lo que les solicite. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Dudas con relación a la elaboración de lo que serían la actividad 1? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, eso me gusta. Por un lado me gusta que no tengan dudas, quiere decir que una de dos, o más o menos me entendieron prácticamente todo, o de plano nadie me entendió nada. Espero que me hayan entendido la mayor parte. Y si no, recuerden, tienen la grabación, ahí siempre van a poder verlo pues, las veces que sean necesarias, ¿sale? Entonces, si no tienen más dudas, vamos a ir dando por concluida nuestra sesión. Espero que haya podido avanzarle, que ya nada más tengan que por ahí corregir algunas pequeñas cosas bien puntuales, como por ejemplo esto de las gráficas. Recuerden que hay que incluir bueno, no la tablita tal como se las hice, o sea, no es necesario que incluya el porcentaje ni el total, pero sí incluir los datos de su monitoreo de consumo en su tabla y con su tabla, ¿sale? Recuerden, debe ir en su procesador de textos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí. Antes de irnos, pregunta. La próxima semana, recuerden que me parece que el miércoles, el día miércoles es 1 de mayo. Déjenme checar mi calendario. Sí, precisamente el miércoles es 1 de mayo. Ya que ustedes están conectados y son los que normalmente se conectan, les quería hacer la pregunta. ¿Podemos hacer la sesión el mismo miércoles? Esto también para que no se atrasen bueno, considerando que no se atrasen ustedes en la elaboración de sus actividades, o la podríamos hacer el día jueves. Entonces, si yo no tengo problema de hacerla el día miércoles, nada más quiero que ustedes me indiquen si está bien el miércoles o proponen que la hagamos el día jueves, porque por indicaciones oficiales no tendríamos que estar teniendo actividades el día miércoles, pero pues yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren, la podemos hacer el miércoles y si no, pues ya ustedes me dicen qué día la podemos hacer. Miércoles, ok, miércoles. Bueno, entonces el miércoles les dejo la invitación con el enlace y sería pues, prácticamente a la misma hora, 8 de la noche, pero ahí lo van a poder consultar para que ustedes tengan oportunidad de tener un poquito más de tiempo, ¿sale? Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias a todos. Les deseo excelente fin de semana. Que descansen, bonita noche y nos vemos el día miércoles de la próxima semana por aquí. Gracias a todos.